Curiosidades del mundo antiguo. Con esta música en sus curiosidades de la historia recibimos a Ignacio Monzón. Muy buenas. Pues muy buenas noches a todos. Ignacio, como decíamos la semana pasada, bueno, pues casi con este sonido te imaginamos entrando en el circo romano. Yo creo que ahí, para que luego lo persiguieran un poquito, tenían que haber situado al que inventó esto del dinero. Pues sí, ¿no? Porque eso es lo que pensamos todos los que queremos tener dinero. Pero que si somos el 99,9% de la población. Pero si tuviésemos dinero seguramente le alabaríamos bastante. Sería el dueño del circo, casi con toda seguridad, ¿verdad? Porque el dinero en la antigüedad, bueno, el concepto dinero como tal, como objeto que sirve para comprar, para vender, para intercambiar, ¿desde cuándo existe en la historia? Pues eso sí que es muy curioso, porque la gente cuando piensa en dinero piensa lo más antiguo, lo más arcaico, la moneda. Pero es que el dinero realmente es cualquier elemento que sea aceptado por un grupo para intercambios. Si nosotros aceptamos los bolis rojos como dinero, pues los bolis rojos valen. Entonces hay un mundo mucho más antiguo que la moneda, y estaríamos hablando, pues la moneda aparece en torno al siglo VII antes de Cristo. Pues estaríamos hablando de más de 1000 años antes de la moneda. En diferentes culturas, en diferentes lugares geográficos, como en China, o como en Papúa Nueva Guinea, o como en Creta, se han utilizado diferentes objetos. Sí. Nos decías el ejemplo de los bolígrafos, ¿no? Bueno, pues objetos que formaban parte pues de la cultura, de la sociedad o de la naturaleza, ¿no? Claro. En la India, por ejemplo, pues se podían usar conchas. En China el arroz. O pequeños elementos metálicos, como pequeños aperos de labranza en miniatura. En Papúa Nueva Guinea, como tú bien dices, pues es que eran dientes de perro. Es decir, cualquier cosa que ellos vean que lo tienen en abundancia y se puede convertir en ese mecanismo. Incluso en Egipto parece que tuvieron, como ellos sí tenían una cierta riqueza en cobre, los anillos de cobre se usaron, o se pudieron usar como elemento de intercambio en el reino antiguo. Pero supongo que la gran revolución llega en el momento en que el objeto tiene el valor exacto de lo que vale una cosa, valga la redundancia. Es decir, cuando aparece, como decías anteriormente, la moneda. Esos granos de arroz en sí mismos no valen lo que se le atribuye numéricamente o como sea por su valor, pero la moneda ya sí vale lo que el metal con la que está efectuada. Sí, además tiene un montón de ventajas, y por eso probablemente fue de los elementos de dinero el que desbancó a los demás, porque era sin duda el mejor. La moneda es un elemento metálico, pero es pequeño, es muy fácilmente transportable. Nosotros podemos tener gran cantidad de dinero en moneda. Además es metálica, con lo cual ese metal se puede fundir y se puede reutilizar tantas veces como queramos. Podemos fundir una estatua de oro para hacer monedas, y luego esas monedas volver a fundirlas para crear una estatua. Para los poderosos fue un soporte iconográfico absolutamente magnífico. Es un elemento de propaganda, pero fenomenal. Bueno, tan importante ha sido en ese sentido que lo seguimos haciendo así, ¿no? Exacto. O sea, esas moneditas famosas con la imagen acuñada y demás, es que eso precisamente se remonta a las primeras monedas que conocemos. ¿Los inventores fueron los griegos? No, aunque normalmente siempre se dice que son los griegos, porque realmente son de los que hemos visto todo, ¿no? De los que nos hemos alimentado directamente, incluso Roma. Pero realmente, por lo menos por los datos arqueológicos que en este caso casan completamente con los textuales, por lo que nos dice Heródoto, nace en el reino de Lidia, que está en la zona de Turquía, de lo que es la actual Turquía, pues en una zona interna. Pero es verdad que era un pueblo completamente helenizado. De hecho, su moneda fácilmente pasa al mundo griego y se convierte en algo propiamente griego. En muchas ocasiones, incluso para los historiadores, para los arqueólogos, el encontrar monedas en un yacimiento arqueológico, bueno, pues ha servido para conocer algo más sobre los pueblos que fueron responsables de esas monedas, incluso para conocer sus obras arquitectónicas. Eso es especialmente conocido para los que trabajan sobre el mundo griego, porque hay grandes obras, el famoso Zeus de Olimpia, pues evidentemente no se nos ha conservado. Una estatua gigantesca de oro y marfil, pues ya desapareció hace muchísimo tiempo y seguramente no la volveremos a ver jamás. ¿Cómo se puede reconstruir? Pues aparte de por las fuentes textuales, por Pausanias, por ejemplo,
Pues por las monedas. Podemos saber si estaba de pie, sentado, y al margen, si no tuviésemos los textos, podríamos reconstruir muchos edificios, por ejemplo, del mundo romano, y de hecho suele pasar. Le puse el arco de Augusto, que desapareció hace mucho tiempo, pues en base a las monedas. Hay un proyecto que se llama Roma Resucitada, de la Universidad de California y de la Universidad de Virginia, y en parte han usado precisamente la numismática. Objetos con un valor monetario intrínseco, como pueden ser los lingotes, tampoco son cosa nuestra, desde luego. No, eso ya se usaba, y se usaba probablemente mucho antes de la moneda. Y lingotes sellados. Los romanos comenzaron precisamente usando pequeños lingotes, en torno ya al siglo IV, principios del siglo III antes de Cristo, porque es muy fácil también de transportar. Es más difícil, pero una vez que cortas todos los lingotes por el mismo patrón, ya sabes incluso cuántos tienes. O sea, es mucho más fácil, se ajusta mucho más. Y luego se da un enorme salto cualitativo cuando junto a la moneda aparecen también los billetes. Sí. Que ya no valen lo que vale en sí. Exacto. El material, ¿no? Sí, es otra cosa. Realmente un billete es un cheque al portador, o sea, literalmente. En ese sentido, Oriente desde luego nos ha llevado muchísima ventaja, porque Marco Polo nos describe el papel moneda, pero es que el papel moneda que él está viendo ya era viejo allí en Oriente. En China, que parece ser que es donde nació, pudo surgir en torno al siglo VII. Entre los siglos 7 y 9 es cuando se considera que el Estado respalda ese papel moneda, que se podía intercambiar por moneda en el tesoro imperial. O sea, y aquí, por ejemplo, después de conocerlo y dar noticias sobre eso, hasta el siglo XVIII nos empezó a emitir papel moneda en Europa. Con lo cual fuimos rezagados respecto a los chinos, sí, como en tantas cosas, por cierto. Sí, bastantes, muchísimas cosas. El problema de la Edad Media, y el lunes los medievalistas de la facultad me echarán a los perros, pero es así. En muchos aspectos fueron 1000 años de parón y de salto atrás, entre comillas, que es verdad que tienen también sus propios avances. Pero bueno, digamos, fue una especie de gran crisis europea. Los chinos descubrieron inventando tantas cosas. Sí. Un día habrá que hablar también de ellos, sí, porque, bueno, hablamos de Roma, tú eres especialista en Roma y nos has demostrado, no contado, nos has demostrado aquí con tus informaciones lo relevantes que fueron y cómo las sociedades actuales, bueno, pues para entenderlas tenemos que comprender Roma, pero China, al otro lado del planeta, ha cumplido un papel prácticamente similar al de Roma en nuestro sector geográfico. Sí, a mí siempre me gusta calificarles como el imperio greco-romano, entre comillas, de Oriente, igual que Grecia y Roma son como el imperio chino de Occidente, porque incluso para las gentes de Oriente ha sido el gran foco cultural y una de las civilizaciones además más longevas de la historia de la humanidad. Terminológicamente, encontramos cosas curiosas y llamativas para conocer el origen de determinadas palabras. En este caso, hablando de dinero, en los tiempos de crisis actuales, bueno, pues conviene saber también qué significa la palabra moneda. Pues moneda es un término latino y viene de que las acuñaciones se hacían justo debajo de un templo que había en una de las colinas de una de las dos jorobas del Capitolio, en el Arx, debajo del templo de Juno Moneta. Con lo cual había una relación directa entre la divinidad y el dinero. Claro, también el Estado era responsable de ese dinero, y es verdad que en las monedas suelen aparecer en muchísimas ocasiones divinidades, porque siempre que hay algo suprapersonal, por así decirlo, siempre que hay algo que es familia, Estado, divinidad, algo que supera al individuo, eso tiene como mucho más valor, es más legítimo. Entonces, también cuando decimos pecunio. Pecunio, sí. El pecunio, que la gente lo usa, ya no lo se usa tanto, pero se usa como para decir dinero, pues viene de pecus, que es el ganado en el mundo romano. Es decir, era lo que para ellos tenía más valor. Y eso pasa, por ejemplo, también con el salario. Y lo seguimos utilizando, igual no en ese sentido, pero sí metafóricamente para referirnos pues a lo que tiene valor en una persona, ¿no? A nivel económico, a nivel material. Que era lo que hacían ellos. Pues ¿cuál es la riqueza de tal persona? Pues eso, por ejemplo, se podía medir precisamente en su ganado. Tiene tantas ovejas, tiene tantas cabras, igual que hay gente que lo mide en tierras. Y a final de mes, o a principios... recibimos el salario. Los afortunados que reciben el salario, pues reciben precisamente el pago del soldado, es decir, el que cobra en sal.
uno de los grandes elementos de la antigüedad, que para nosotros es lo más barato y lo más común, y sin embargo tenía para ellos un valor extraordinario para los antiguos. Y hablamos la temporada pasada que también el término crisis, o por lo menos el concepto crisis, existía ya en la antigua Roma, en Grecia, existieron las inmobiliarias, pero también supongo que las económicas a todos los niveles. Sí, de hecho me acuerdo de la crisis financiera en época del emperador Tiberio, en el año 33, para evitar todos esos problemas de usura, de que los mismos políticos y los senadores eran unos usureros. El emperador Tiberio prohibió esa usura, entonces limitó la cantidad de interés que se podía cobrar. Para no pillarse los dedos, los senadores lo que hicieron fue intentar cancelar esos préstamos que habían concedido y pedir el dinero ya, para volver a hacer el trato, pero dentro de la ley. Claro, la gente en ese momento no tenía dinero y se ocasionó un problema de liquidez enorme que colapsó el sistema. De hecho, el emperador Tiberio tuvo que intervenir para intentar salvar la situación, porque bueno, no era la economía de ahora, no era Wall Street, pero evidentemente en Roma se manejaba la economía de un territorio enorme, 5 millones de kilómetros cuadrados estamos hablando. Nada menos. Nada menos. Ignacio Monzón, un placer. Pues igualmente.